Hola a todos, ¿qué tal? Ahora en este vídeo vamos a intentar resolver un ejercicio de productividad, ejercicio que cayó en el examen de selectividad del año 2019 en la convocatoria de septiembre, opción A. El ejercicio dice que una empresa contrató 4 trabajadores a tiempo completo el año pasado, al cual hemos llamado año cero, con un coste de 18.000 euros anuales cada uno. Empleó 12.000 unidades de materiales con un coste de 1,5 euros por unidad y además empleó 1.500 horas de maquinaria con un coste de 4 euros la hora. Con todos esos materiales la empresa pudo producir 1.000 bicicletas y 2.000 monopatines. Aquí tenéis todos los datos extraídos del anunciado, año cero, el año pasado, 4 trabajadores a 18.000 euros al año por trabajador, 12.000 unidades físicas de materia prima a 1,5 euros la unidad y 1.500 horas de maquinaria a 4 euros la hora, produciendo 1.000 bicicletas y 2.000 monopatines. El ejercicio más abajo nos dice que las bicicletas se vendieron a 100 euros la unidad y los monopatines a 70 euros. Posteriormente nos dice que en el siguiente año, el cual hemos denominado año 1, la empresa redujo a 3 el número de trabajadores, aumentó un 12% el consumo de unidades de materiales y descendió un 5% el funcionamiento de horas de máquina, produciendo ese año 500 bicicletas y 2.500 monopatines. Extraemos los datos del enunciado y como vemos aquí, en este año, en el año actual, año 1, la empresa cuenta con 3 trabajadores, en el año anterior contaba con 4, ahora con 3. Ha aumentado el consumo de la materia prima en un 12%, 12.000 que consumía el año anterior, más el 12%, por tanto va a consumir 13.440 unidades físicas de materia prima y reduce en un 5% las horas máquinas. El año anterior eran 1.500 horas máquinas, pues 1.500 horas menos el 5%, en este año 1 ha consumido 1.425 horas máquinas, obteniendo una producción de 500 bicicletas y 2.500 monopatines. ¿Vale? Nos pide el ejercicio que calculemos la productividad global de cada uno de los años y una vez que tengamos esa productividad global, veamos qué ha ocurrido en la empresa, qué variación se ha producido en esos 2 años respecto a la productividad global. Bien, como siempre digo, lo primero plantamos la fórmula. Productividad global es el resultado de dividir el valor de la producción entre el coste de los factores utilizados. ¿Por qué utilizamos esta fórmula? Porque no podemos mezclar manzanas con peras. En este caso estamos viendo que esta empresa utiliza 3 factores productivos, por un lado mano de obra, por otro lado materia prima y por otro lado maquinaria, y no podríamos mezclar esos distintos factores productivos sin multiplicar por la unidad monetaria, en este caso por el coste de cada uno de ellos, y tampoco podríamos utilizar los datos de bicicletas y monopatines porque son 2 productos diferentes si no los pasáramos a unidades monetarias, en este caso multiplicándolo por el precio unitario de cada uno de esos productos. Por tanto, fórmula de la productividad global, valor de la producción entre el coste de los factores utilizados. Si nos vamos al año 0, esta empresa, el valor de su producción sería las 1.000 bicicletas que produjo multiplicadas por 100, que es el precio de cada bicicleta, más 2.000 monopatines por 70 euros que pudo vender cada monopatín. En el denominador pondríamos el coste de todos los factores utilizados. En este caso utilizó 4 unidades de mano de obra, 4 trabajadores a 18.000 euros cada trabajador, 4 por 18.000, más 12.000 unidades físicas de materia prima por 1,5 unidades euros o unidades monetarias cada unidad física de materia prima, y además utilizó 1.500 horas de maquinaria a 4 euros la hora. Operando obtenemos una productividad global del año 0 de 2,5. En el año 1, después de las variaciones que se produjeron y que nos dice el enunciado, la productividad global de ese año serían 500 unidades de bicicleta a 100 euros la bicicleta, más 2.500 unidades de monopatines por 70 euros el precio de venta de cada uno de los monopatines. Dividido entre 3 trabajadores, se ha reducido 1 con respecto al año anterior por 18.000 euros trabajador, más 13.440 unidades de materia prima, han aumentado en un 12% respecto al año anterior por 1,5 unidades monetarias, la unidad física de materia prima, más 1.425 horas máquina o de maquinaria, se han reducido respecto al año anterior por 4 euros la hora máquina. Operando obtenemos una productividad global de ese año, del año 1, de 2,8. Como vemos, la productividad global ha aumentado de un año para otro. La producción, sin embargo, era menor, no, era la misma, de 1.000 bicicletas
y 2.000 monopatines, 1.000 y 2 son 3. Aquí se reducían el número de bicicletas 500, pero se aumentaba la misma cantidad el número de monopatines. Pero sin embargo, las unidades de factores productivos que se han utilizado para producir 3.000 unidades de producto en global han variado, y de ahí que su productividad global haya también cambiado de un año para otro. En este caso vemos que ha aumentado de 2,5 a 2,8. Por tanto, en el apartado B nos dicen que hagamos un comentario al respecto y calculemos la tasa de variación. La tasa de variación se calcula, la tasa de variación del año 0 al año 1 se calcula dividiendo la diferencia de productividades entre la productividad global del año base. En este caso sería productividad global del año 1 menos la productividad global del año 0 entre la productividad global del año 0 multiplicado por 100. Sustituyendo los valores que obtuvimos en el apartado anterior, la tasa de variación del año 0 a 1 sería 2,8 menos 2,5, datos que he obtenido, como digo, del apartado anterior, entre 2,5 multiplicado por 100 nos da una tasa de variación del 12%, es decir, la productividad global de esta empresa ha aumentado un 12% del año 0 al año 1. Y hasta aquí, aquí se finalizaría la resolución de este ejercicio. No obstante, me gustaría señalar un par de cosas. En primer lugar, he anotado como nota 1 que en este ejercicio se están considerando los precios de venta y los costes constantes. No tiene por qué ser así. De hecho, si se facilitaran, esta sería la nota 2, si se facilitaran en el año 1 precios de venta diferentes y costes de cada uno de los factores diferentes, que sería lo habitual, porque los precios y los costes, como sabéis, van fluctuando de un año para otro, para calcular la productividad global del año 1, habría que utilizar los precios y los costes que nos dieran para ese año 1. Es decir, si facilitaran en el año 1 precios y costes diferentes, serían esos precios y esos costes diferentes los que utilizaríamos para calcular la productividad global del año 1. Pero no serían los datos que tendríamos que utilizar para calcular la tasa de variación. Es decir, en caso de que nos den precios de venta diferentes y costes diferentes de los factores productivos de un año para otro, para calcular la productividad global de ese año son esos precios y esos costes los que tenemos que utilizar. Pero para calcular la tasa de variación de un año a otro, que sabéis que se calcula como la diferencia entre la productividad del año 1, productividad global del año 0, entre la productividad del año global del año 0, para calcular la tasa de variación no utilizaríamos la variación de los precios, es decir, utilizaríamos los mismos precios del año base, los precios que utilizamos al calcular la productividad global del año 0. ¿Por qué? Pues por lo que se trata de evitar es la distorsión provocada por la variación de los precios, que es lo que se denomina inflación. Hay que tener estas anotaciones en cuenta porque lo habitual es que nos faciliten en los datos variaciones de precio y suele ser un error habitual del alumno utilizar siempre los precios del año 1 para calcular la productividad global del año 1, cosa que es correcta, pero al mismo tiempo volver a utilizar esos precios y costes del año 1 para calcular la tasa de variación, y ahí está el error, ¿vale? Siempre trabajamos con lo que se denominan precios constantes o precios del año base.